Primera de Corintios 1, 18 al 25. ¿Estamos todos allí? Muy bien, el versículo 18 fue la predicación de la semana pasada, pero leámoslo entero, toda vez la porción. Dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, ciertamente tropezadero, y para los gentiles, locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Hermanos, la sabiduría de Dios es irreconciliablemente opuesta a la sabiduría humana. Eso es precisamente, de manera resumida, lo que el apóstol Pablo les expresa a los corintios cuando dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. La sabiduría de Dios es irreconciliablemente opuesta a la sabiduría humana. En el sermón pasado vimos cómo Pablo les enrostra el sinsentido de sus afectos a la sabiduría humana, a la filosofía, a los corintios, que tantos problemas había traído a la iglesia, especialmente la división y el partidismo. Eso es lo que está haciendo el apóstol Pablo en esta continuación de lo primero que él entra a solucionar entre los muchos problemas que la iglesia de Corinto presenta: las divisiones. Y aquí vimos en el sermón pasado cómo Pablo entonces les enrostra aquella afecto, aquella inclinación que todavía tenían y que habían arrastrado al interior de la iglesia por la sabiduría humana, por la filosofía, con los resultados que esto tiene, las divisiones y el partidismo, muy a la manera de las disputas filosóficas que ellos habían tenido tiempo atrás, pero que en este caso habían echado mano de figuras prominentes de la fe. Ya no como aquellos líderes filosóficos con los diferentes pensamientos que se tenían en las plazas de cada ciudad griega, sino echando mano a estas figuras prominentes de la fe. Yo soy de Pablo, decían. Yo soy de Apolos. Yo soy de Cefas, yo soy de Pedro, yo soy de Cristo. Habían traído no solamente ese afecto por la sabiduría humana, sino también los resultados que ese afecto tiene al interior de la iglesia. A los corintios le costaba desprenderse de su amor por la sabiduría humana. ¡Qué contradicción! ¡Qué contradicción! Porque el plan de salvación, la palabra de la cruz, la obra de Cristo era calificada por aquellos que amaban la sabiduría humana, era calificada como una insensatez. La palabra de la cruz era calificada como una tontería,
como una locura por esa sabiduría humana que tanto apreciaban. ¡Qué contradicción! Cuando realmente la palabra de la cruz, el mensaje de salvación, el evangelio es poder de Dios. Poder de Dios, ¿por qué? Porque hace lo que la sabiduría humana no puede hacer: salvar. Así es. Salvar. La cruz, el mensaje del evangelio es poder de Dios, porque le da vida a los muertos, levanta al pecador de su muerte espiritual. En el sermón de hoy, y continuando en la exposición de este maravilloso texto, vamos a ver un tema especial. Vamos a ver la providencia divina, lo que la mayoría de las personas conocen como la soberanía de Dios, pero que implica mucho más allá, la providencia divina, que es el control providencial de todo lo que sucede en medio de la creación. Vamos a ver la providencia divina como la causa primaria de esa gran distancia insalvable que había o que hay entre la sabiduría de Dios y la sabiduría humana. Y con el proceso de la enseñanza vamos a entender a qué estoy haciendo referencia. Pablo, después de mostrarles este sinsentido y este contraste y esta oposición insalvable entre la sabiduría humana y la sabiduría divina, echa mano de las Escrituras para mostrar, para sustentar esa tremenda verdad de esa gran oposición que hay entre lo que Dios dice y lo que el hombre concluye. Versículo 19. ¿Estamos todos allí? Amén. Pongamos un separador porque vamos a ir a otros textos, pero ese va a ser el texto de estudio. Versículo 19 dice, continúa diciendo Pablo: pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Pablo, amados hermanos, está citando a Isaías. Vayamos por favor a Isaías capítulo 29, versículo 14. Es muy frecuente que Pablo, en este tema de la providencia de Dios, eche mano de lo escrito por el profeta Isaías. Pero en este caso, del texto del versículo 19, está citando un texto de Isaías 29:14. ¿Estamos todos allí? Amén. Dice así: por tanto, está hablando el Señor, he aquí que nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso, porque perecerá la sabiduría de sus sabios y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. ¿Cuál era la situación que se estaba viviendo en ese momento histórico en la nación de Israel, en donde Dios habla a través del profeta Isaías estas palabras? Debemos saberlo para poder entender qué es lo que el Señor les está diciendo. A las puertas de Jerusalén estaba el ejército asirio. El ejército asirio que ya había destruido y desarraigado el reino del norte, Israel, y que ahora bajaba como una plaga hacia Jerusalén, hacia el reino del sur, hacia Judá. Y eso era lo que se estaba viviendo. Estaban los asirios terribles, con una sevicia para la guerra y una gran maldad, estaban a las puertas de Jerusalén. Pero esta era la situación que se vivía al interior de Jerusalén. Lo vamos a ver desde una vista un poco más amplia, de una manera más amplia.
Los habitantes de Jerusalén, hermanos, no lograban entender que esa calamidad que se les avecinaba era un juicio de Dios por sus iniquidades y por su infidelidad a Dios. O sea, ellos no lograban ver eso. Y no lograban verlo por más que los santos hombres de Dios se lo venían diciendo de manera literal. Los asirios venían con toda su destrucción, los asirios venían con toda su maldad, pero los asirios eran un instrumento divino que traía sobre este pueblo infiel castigo. Esa era la primera situación de manera más amplia que se puede ver sobre Jerusalén, los habitantes. Ahora, cuando echamos una mirada más en lo particular, podemos ver lo siguiente. Por un lado, los iletrados y los ignorantes andaban confiados. Ellos no percibían el enorme peligro que se les avecinaba. Simplemente para ellos la vida continuaba, no prestaban atención a los sucesos y estaban en el día a día. Pero por el otro lado, los doctos, los ilustrados que sí veían el peligro, también estaban en una situación que, aunque no es la misma, es muy similar. ¿En qué sentido? Porque aunque ellos sí veían el peligro que se les avecinaba, no lograban entender, no aceptaban, no creían un anuncio que Dios también venía dando, paralelo con el anuncio de que los asirios venían como un castigo de Dios, pero también mostraban el anuncio de los profetas, una misericordia de Dios una vez más hacia ese pueblo. Así que ellos veían el peligro, pero no creían el anuncio de Dios que en su misericordia iba a protegerlos de esa destrucción inevitable. Ellos no podían creer lo que los profetas decían, que Dios los iba a salvar de la mano de Sennacherib sin intervención humana, solo por la poderosa mano de Dios, lo que finalmente sucedió. Así que esta era la situación histórica, un gran peligro que se venía como castigo de Dios, unas personas que simplemente en su ignorancia no se daban cuenta que el castigo estaba a las puertas, el gran peligro, y otros que sí se daban cuenta del gran peligro, pero ante el anuncio de los profetas de que los iba a salvar sin la mano, sin la intervención humana, simplemente decían: no van a acabar, eso no va a suceder, ¿cómo nos va a salvar Dios sin la intervención humana? Esa era la situación. Ahora, este es el precedente que el apóstol Pablo cita para sustentar esta gran verdad de lo distante de la sabiduría humana, de la sabiduría divina. Dios hablándole a ese pueblo en ese momento histórico, y el pueblo, o por muy ignorante o por muy docto, incapaz de comprender el accionar de Dios. Y no solamente incapaz de comprender, sino incapaz de creer lo que Dios iba a hacer en medio de ellos. Y por cierto, hermanos, esto que se vivía allí y que el apóstol Pablo cita, no es más que un vivo ejemplo del estado del hombre, no solamente en ese momento histórico, sino en todos los tiempos. ¿De qué manera? Unos viviendo sus vidas confiados, sin percibir la mayor de las calamidades que se les avecina y que ya viven una eternidad en condenación. Ignorantes, indoctos, no se dan cuenta que algo peor que un imperio como el asirio a las puertas de la ciudad está por venírseles encima.
una condenación eterna. Y otros, demasiado sabios para siquiera considerar la tontería de la palabra de la cruz. Para ellos, los muy sabios, por la sabiduría humana, el Evangelio es un consuelo en el que los ignorantes se han adormecido. ¿Se da cuenta la importancia de la relación de lo que cita el apóstol Pablo? Esa situación que vivían los habitantes de Jerusalén es una situación actual. No es una situación que se circunscribe a un momento en el tiempo. Esa es la condición humana. O totalmente ignorante de las cosas eternas, o si las conoce, por lo menos intelectualmente incapaces de aceptarlas y mucho menos de creerlas, a tal manera que sobre ellas hace un juicio. La cruz es locura. La cruz es locura. Que Dios se hizo hombre, que vivió en medio de nosotros, que se entregó voluntariamente y que murió en medio de ladrones colgado en una cruz, y que resucitó para darnos a nosotros, a sus escogidos, salvación. Eso es una necedad, eso es una tontería, eso no se lo cree nadie. Como los doctos, como los sabios de Jerusalén, ante las palabras de los profetas que decían: viene, pero Dios una vez más tendrá misericordia y los librará de ese gran peligro, sin que ninguno de nosotros levantemos una sola mano. Decían: esa no se la cree nadie, nos van a destruir, hagamos una alianza, hagamos algo, huyamos. Incapaces de creer la palabra de Dios. Esa es la condición del ser humano. No está limitado a ese tiempo. Esa es la condición del ser humano. Cuando Pablo cita a Isaías, encontramos algo muy importante allí. Que no solamente hace una cita de lo que acabamos de leer de Isaías y que ya entendimos, sino que también lo interpreta, guiado por la inspiración del Espíritu Santo. No sé si ustedes lograron ver una diferencia entre la cita que hace Pablo y lo que dice el Señor en Isaías. En Isaías dice lo siguiente, atentos: porque perecerá la sabiduría de sus sabios y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. Pero Pablo lo interpreta como si Dios estuviera hablando de la siguiente manera. Dice: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Logra ver la diferencia? Mientras que en Isaías se presenta como algo que se da, ¿cierto? Perecerá la sabiduría de los sabios, se desvanecerá la inteligencia de los entendidos. Pablo lo interpreta y lo muestra como un propósito divino, como un acto de la providencia divina. Destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Alguien sabiamente escribió al respecto: como el mundo usa su sabiduría en contra del Altísimo, Dios hace que la sabiduría del mundo se convierta en insensatez, lo que resulta en el fracaso del mundo. Romanos capítulo 1, versículo 18. Romanos capítulo 1, versículo 18. Cuando esté allí, dígame, por favor. Amén. El apóstol Pablo, de Romanos 1 a Romanos 3, está mostrando la condición en la que se encuentra el ser humano. Los gentiles, o sea, los que no son judíos, pero también los judíos. Está mostrando la condición en la que se encuentra, en otras palabras, el ser humano. Una condición
caída, una incapacidad total en cuanto a lo que tiene que ver con las cosas eternas. Y en Romanos 1:18 dice lo siguiente: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detiene con injusticia que la verdad, que detiene con injusticia la verdad. Pablo entonces presenta esa destrucción de la sabiduría humana, ese desechar el entendimiento de la sabiduría humana como un acto providencial, porque se opone a Dios mismo desde el Edén. Desde el Edén, Dios da unas directrices de lo que el hombre debe hacer, lo que tendría bendición y aquello que tendría una condenación. ¿Y qué hace el hombre? Desecha la sabiduría divina y escoge, hace la elección por su propia sabiduría, desechando lo que Dios le dijo. Y Dios le dijo: ciertamente morirás. Así que ese acto providencial, como lo muestra Pablo, de destruir la sabiduría, de desechar el entendimiento de la sabiduría o supuesta sabiduría, siempre lo digo entre comillas, humana, es un acto de Dios que frustra lo que el hombre simplemente no puede hacer, porque es contrario al propósito divino. Jeremías capítulo 8, versículo 9. Jeremías capítulo 8, versículo 9. Dice Jeremías: los sabios se avergonzaron, se espantaron y fueron consternados. He aquí que aborrecieron la palabra de Jehová. ¿Y qué sabiduría tienen? ¿Y qué sabiduría tienen? Así que, amados hermanos, y este es tal vez el punto central de este sermón, Pablo ve como una respuesta de la providencia divina la inutilidad, la contradicción, el sinsentido de la sabiduría humana que resiste la sabiduría de Dios. El libro de Job también muestra como un acto de la providencia divina la confusión de la sabiduría humana, que se apartó de la fuente de verdad que es Dios mismo. Job capítulo 5, versículo 12 al 14. Job capítulo 5, versículo 12 al 14. ¿Estás allí? Dice, hablando de Dios, mira lo que dice: que frustra. ¿Quién? Dios. ¿Qué? Los pensamientos de los astutos, para que sus manos no hagan nada. Que prende a los sabios en la astucia de ellos y frustra los designios de los perversos. De día tropiezan con tinieblas y a mediodía andan a tientas como de noche. Y frente a esta gran verdad de que la palabra del Señor muestra ese destruir de la sabiduría humana como un propósito de la providencia de Dios, alguien podría replicar: pero vemos manifestaciones de sabiduría en los no creyentes, podría decir. Y es verdad, pero frente al destino eterno, esa sabiduría no logra nada. Frente al destino eterno, que es la principal cuestión del ser humano, no cómo hacer una casa, no cómo construir un puente,
no cómo saber letras, no cómo tener algún arte o manifestación de la cultura, sino que la pregunta, la cuestión esencial del ser humano es frente a la eternidad. Ninguna sabiduría humana puede dar una respuesta. La sabiduría humana no tiene una respuesta frente al destino eterno del ser humano. Y no tiene una respuesta y mucho menos tiene un camino. El único camino, claramente lo han expresado aquellos que se centran en su sabiduría. El ser humano vive aquí y muere y no es más. Y no es más. Se niegan a algo que el Señor ha puesto en lo profundo de todos los seres humanos, un sentido de eternidad. Pero Dios, de manera providencial y como un acto de Dios, ha destruido esa sabiduría. Quiero hacer un paréntesis aquí. Yo siento una enorme tristeza cuando un creyente exalta la supuesta sabiduría de un pagano. Un pagano que ha resistido, rechazado a Jesucristo como quien Él es. Dios encarnado, el Hijo de Dios, el Cristo, Señor y Salvador. Y máximo lo tiene por un buen maestro moral, o si acaso, como un profeta. Hermanos, ¿qué sabiduría se podrá apreciar en aquel que ha rechazado voluntariamente la provisión de Dios para salvación, que es Cristo Jesús? Pero eso lo noto, lo veo. Exaltaciones de la sabiduría humana de paganos. ¿Qué sirven esas conclusiones? Frente al problema esencial del ser humano, la muerte. Nada. Invenciones, bagazo. Llevar una buena vida aquí, hermanos, llevar una buena vida aquí cuando me aguarda la condenación eterna, no se puede decir lo mismo en la misma frase. John MacArthur escribió al respecto. Es cierto que hay hombres que han identificado mucho que es verdad acerca de la vida, pero el cristiano no necesita esa sabiduría humana. Cuando es acertada, concordará con las Escrituras y por lo tanto es innecesaria. Y cuando está equivocada, está en desacuerdo con las Escrituras y por lo tanto llevará al error. Por lo tanto, la sabiduría humana no tiene nada que ofrecer. No es necesaria y tampoco es confiable. Punto. Punto. Hermanos, la sabiduría humana que rechaza la cruz de Cristo no tiene sentido. Ahora, para reafirmar el argumento que Pablo nos está dando sobre la inutilidad de la sabiduría humana y que nos lo está mostrando como un acto de la providencia divina, Pablo hace 4 preguntas. Las 3 primeras son a manera de reclamo y la 4ª es una pregunta retórica. Leámosla, versículo 20 del texto de estudio, 1 Corintios 1:20. ¿Estamos allí? Amén. Para reafirmar entonces estas preguntas que vamos a leer, son una reafirmación del argumento de lo que Pablo nos está dando, que la destrucción de la sabiduría humana es un acto providencial de Dios. 3 a manera de reclamo. La 4ª
una pregunta retórica. Estamos todos allí, ¿cierto? Dice así: ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido quién? Dios, la sabiduría del mundo. Ahora, cuando Pablo dice ¿dónde está el sabio?, no está refiriéndose a una persona sabia desde el punto de vista actual, contemporáneo. Acompáñame a Isaías 19:12. Isaías 19:12. Hay algo que, y lo repito una vez más, creo que inclusive lo escuché ahora en la escuela dominical. Es muy frecuente que el apóstol Pablo, cuando va a hablar de la providencia divina, eche mano de Isaías. Es muy frecuente. Y eso es lo que hace en este momento cuando dice ¿dónde está el sabio? Pero ¿a qué sabio se refiere? Isaías 19:12. ¿Estamos allí? Dice: ¿dónde están ahora aquellos tus sabios? Está hablando a Egipto como nación. Que te digan ahora o te hagan saber qué es lo que Jehová de los ejércitos han determinado sobre Egipto. Lo que Pablo está haciendo es parafrasear a Isaías, que se está refiriendo a los sabios de Egipto. ¿Cuáles son los sabios de Egipto? Los adivinos, los médiums, los magos. Es a ese tipo de sabiduría al que se está refiriendo el apóstol Pablo. En las tres primeras preguntas que hace a manera de reclamo, él va a mostrar diferentes líneas de sabiduría humana. Y esta, aunque parece muy distante de nosotros, hermanos, realmente no lo está mucho. Hay muchas personas que hoy en día, tristemente, aún creyentes, prestan oído a este tipo de sabiduría sobre la cual se refiere el apóstol Pablo. ¿Cuántos creyentes han tenido que dar la lucha dentro de su ser para no llevar a un hijo enfermo a la brujita de la esquina o al señor que le referenciaron porque tiene el cuajo volteado? ¿Te das cuenta que todavía tiene peso ese tipo de sabiduría aún en medio de creyentes, entre comillas? ¿O cuántas personas no se han visto, hablando de creyentes, entre comillas, cuántas personas no se han visto tentadas a recurrir a esa sabiduría tradicional que le dice que algo pasa en su negocio y que es bueno de pronto, no sé, recurrir a algo más, un rieguito? Tiempo atrás, en una congregación donde estábamos, llegó un hermano el día domingo y yo sí lo noté que olía un poco distinto. Y cuando me le acerqué y del cuello le quité un pedacito de hoja que todavía tenía por aquí, el hermano se puso pálido. El árbol, resulta que le había quedado las hojitas del riego de yo no sé con qué se hacen esos riegos. Pero a esta sabiduría, una sabiduría que en este tiempo, ahora, contemporáneo en lo que vivimos en la modernidad, aparentemente se ha desechado. Pero no, hermanos, el ser humano recurre a la sabiduría humana en diferentes manifestaciones. Una de ellas, muchas personas confían en esta sabiduría tradicional. Pero Pablo también menciona a los escribas. Dice: ¿dónde está el escriba? Y muchos se preguntarían, bueno, ¿y por qué menciona a los escribas? Si ellos eran los conocedores de la escritura. Y la respuesta es que
ese conocimiento a muchos de ellos no les llevó a reconocer al Cristo, o peor aún, le reconocieron, pero le rechazaron conscientemente. No querían aceptar el mensaje de la cruz como el cumplimiento de lo que ellos sabían de las Escrituras. También esa sabiduría religiosa, pero que no lleva a Cristo, es mencionada por el apóstol Pablo. ¿Y quiénes son los disputadores de este siglo? ¿Dónde está el disputador de este siglo? Hermanos, no eran otros que aquellos filósofos hábiles en argumentos e impresionante retórica que los corintios tanto apreciaban, y eso sí los tocaba de lleno. ¿Qué es entonces lo que el apóstol Pablo está haciendo aquí con estas tres preguntas? Les está diciendo: no importa cuál sea la manifestación de la sabiduría humana que se presente, si tradicional, si religiosa o filosófica, los corintios debían darse cuenta de que Dios había convertido en necedad la sabiduría humana, sin importar cuál fuera la línea de sabiduría que ellos tomaban. Había convertido en necedad esa sabiduría humana de aquellos que habían rechazado el mensaje de la cruz. Eso es lo que le estaba diciendo el apóstol Pablo. Y esto es muy importante, aunque no somos muy dados a aplicaciones en la predicación, pero esto es muy importante porque nos podríamos quedar con un amor a la sabiduría como el que predicamos la semana pasada en el aspecto de la razón y de la filosofía. Hermanos, pero no importa cuál sea la manifestación de la sabiduría humana frente a las cuestiones eternas, ninguna de ellas tiene nada para ofrecer. Ha sido destruida, desechada como un acto de la providencia de Dios. ¿Dónde están estas fuentes de sabiduría a la hora de dar respuestas eternas al hombre? ¿Dónde están? Y Pablo contesta. Y contesta estos reclamos a la sabiduría humana con una pregunta que es una pregunta retórica que no contesta, pero que ya sabemos cuál es la respuesta. Dice: ¿no ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? ¿Y cuál es la respuesta, hermanos? Así es. Así es. Sí. Es un propósito divino, un acto de soberanía de la providencia divina, confundir la altivez de la sabiduría humana para su humillación. ¿Quiere decir esto? Entonces, que sin la intervención divina, destruyendo y desechando la sabiduría humana, ¿quiere decir esto entonces que sin la intervención divina el hombre en su estado caído hubiera llegado a buen término con su sabiduría? Si es que Dios no hubiera intervenido providencialmente, no. ¿A dónde podría llegar la criatura alejada de su creador en un mundo que hizo para su sola gloria? ¿A dónde podría llegar una criatura desligada del creador? Y aquí, hermanos, es donde se hace necesario recordar que hay dos grandes verdades que fluyen paralelos a lo largo de toda la Escritura. Y el primero es el control providencial de Dios de todo lo que acontece en la creación.
El pueblo de Dios siempre lo ha visto así. Si la sabiduría humana había llegado a la conclusión de que la cruz era una tontería, ellos lograban ver en el acto providencial de Dios que controla todo, que ese había sido un propósito divino. Eso es lo primero. Dios providencialmente controla todo lo que sucede, lo que acaece en la creación, grande, pequeño, lo que nos parece azar o el destino de las naciones, todo controlado providencialmente por Dios. Pero la otra gran verdad que fluye paralela es el hombre siendo responsable de sus actos ante Dios. Pero ¿qué está mostrando aquí el apóstol Pablo? El apóstol Pablo está haciendo un énfasis que prevalece sobre la providencia divina. Es la causa primaria. Es la causa primaria de que el ser humano en su sabiduría no tenga ninguna respuesta. Es una humillación de parte de Dios a la altivez del ser humano, que un día le dijo: no quiero saber, no me digas nada, yo escojo mi camino de ahora en adelante. Y cada vez más la humanidad, lejos de estar dando respuestas a las cuestiones eternas, se aleja cada vez más. Tenemos aparaticos más grandes, prolongamos un poquito más la vida en algunos casos, nos desplazamos más fácilmente. Nada de eso contará a la hora de que cada uno de las almas que toquen este planeta se pare frente al Creador y Él les pregunte qué han hecho con su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. No habrá tecnología, no habrá desarrollo cultural, no habrá política, no habrá nada de lo que la sabiduría humana pueda ir adelantando, porque en lo eterno no hay respuesta en el ser humano. Solo Cristo. Amén. Solo Dios. Aquella cruz que en vez de ser locura, Pablo deja claro que dice: es poder de Dios. Es poder de Dios. Hay personas que se embelezan con el humanismo, se embelezan con los logros humanos. El hombre puso un pie en la luna, pero no pondrá un pie en la vida eterna sin Cristo, sabiduría de Dios. Todo lo contrario, cada vez se aleja más, cada vez más en oscuridad. El ser humano tiende a alejarse de su Creador, si no fuera por la intervención también soberana y providencial de Dios, transformando vidas, cambiando al que estaba muerto y trayéndolo a la vida, aquel que era resistente a la voluntad de Dios, dándole vida y trayéndolo a Él de manera también providencial. Pablo hace un énfasis, y en toda la Escritura siempre se hace un énfasis que prevalece en la causa primaria. ¿Cuál es la causa primaria? Dios, su providencia. Y es tan cierto, esto es tan claro para el apóstol Pablo, que a continuación afirma, versículo 21. Mira lo que dice: pues ya que en la sabiduría ¿de quién? De Dios. Escúchalo bien. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. ¿Estás entendiendo? ¿Estás entendiendo?
Ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, un acto providencial de Dios, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿Para qué? Para humillar la sabiduría humana. Para humillar la sabiduría humana. La distancia insalvable entre la sabiduría divina y la sabiduría humana es un plan de Dios. Dios lo estableció de esa manera. ¿Por qué? Porque cuando el hombre comprende, cuando el hombre reconoce su bancarrota, su incapacidad, solo allí se vuelve a Dios. Solo allí se vuelve a Dios. ¿Cómo accedemos a la salvación según la palabra de Dios? ¿Cómo accedemos a esa gracia que Dios derrama soberanamente de salvación sobre nuestras vidas? ¿Alguien lo recuerda? ¿Mediante qué? Mediante la fe. Mediante la fe. Y la fe casa perfectamente en lo que hemos estado hablando en esta mañana. ¿Por qué? Porque la fe es precisamente eso: comprender nuestra incapacidad, comprender nuestra bancarrota, comprender que no tenemos la respuesta, ni la capacidad, ni el camino, y entonces confiar en otro. ¿En quién? En Cristo, plenamente, y no en nosotros, porque sabemos, aceptamos que somos incapaces. Esto es lo que Pablo les presenta a los corintios. Hermanos, y si el Espíritu Santo de Dios habitaba en los corintios, como se ve en testimonio que hemos estado viendo, habitaba en muchos de ellos, amados hermanos, los corintios, después de estas expresiones, leyendo en lo privado, leyendo en la congregación, esta gran verdad que Pablo dice, tienen que haber dicho: nosotros sí somos muchos pendejos. Y yo espero que muchos de nosotros, que tenemos en alta estima estas expresiones de sabiduría humana, podamos llegar a la misma conclusión. No me refiero a la cultura, no me refiero a hacer un bombillo, no me refiero a hacer un teléfono, no me refiero a hacer una infraestructura. Todo eso se da por la gracia común y viene de Dios, sino en lo que realmente importa. En el lecho de muerte, lo único que se piensa es en el encuentro inevitable con el Hacedor. Hermanos, ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, le agradó a Dios un plan sublime, un plan maravilloso, que humilla, que deja por tierra aquello que nunca se debió levantar. Una sabiduría humana independiente de Dios no existe. No tenemos esa capacidad. La dependencia de Dios del ser humano es la mayor seguridad. La mayor seguridad. La dependencia de que Dios nos muestre el camino. Él es Dios. Seré a ellos Dios y ellos me serán por pueblo. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la fe.